El tema es que en realidad esta es una derecha que llega sin un plan. Copia la tablita de Martínez de Oz. Arriazu, que es un economista de los preferidos del presidente, fue el autor material e ideológico de aquella tablita de Martínez de Oz, que vos fijate, ¿no? Terminó con 30.000 desaparecidos y terminó con una guerra y 400% de inflación. Y después la convertibilidad de Cavallo de los años 90 con también dólar planchado. Ahora, las características o la situación geopolítica y nacional en todas esas etapas fue totalmente diferente, porque la dictadura de Videla y Martínez de Oz recibió un país muy desendeudado, con lo cual le permitió aguantar la plata dulce y ese dólar barato durante muchos años. Terminó muy mal. Terminó muy mal. El escenario geopolítico de la convertibilidad de Cavallo fue una crisis de deuda que no solamente había azotado a la Argentina durante el gobierno de Alfonsín, sino a toda la región. Hubo crisis de deuda externa en Perú, en México, en Colombia, en Venezuela, y por eso surgió el famoso Plan Brady. Primero intentaron con el Plan Baker, los americanos, y después con el Plan Brady. Esa refinanciación de la deuda más las privatizaciones de lo que se denominó las joyas de la abuela le permitieron a ese modelo de dólar barato y salarios pisados subsistir. Pero ahora tenemos un escenario totalmente diferente. Estos proyectos neoliberales siempre exploran las peores condiciones de la condición humana, los peores sentimientos, se despiertan los peores sentimientos. Pero acá están los propios liberales, están en contra de... Absolutamente. De Milei. Pero no creo, no tanto. ¿No? El sistema económico hegemónico lo protege, el sistema mediático hegemónico también, más allá de escaramuzas, también lo protege. No. Porque nos criticaron fundamentalmente la distribución, la distribución del ingreso, Gustavo, o sea... Las tres mejores distribuciones del ingreso se dieron durante el primer gobierno peronista, durante el año 74 y fundamentalmente durante el gobierno que terminó en el 2015 con un 52% de participación de los trabajadores en el PBI. Me gusta estos replanteos que usted viene formulando sobre conceptos que hay que modificar. ¿Qué queda de la década ganada? Cuando usted decía el otro día, el gobierno pierde votos, pero el peronismo no recupera. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué se ha quebrado? Bueno, creo que, a esta derecha, como yo te digo, cruel y un tanto esotérica, antiestado, primero hubo una derecha en el 2015 que gana las elecciones, una derecha mafiosa. Macri. Y cínica, que yo quiero recordar, ganó las elecciones del 2015 diciendo que los argentinos no iban a perder nada de las cosas buenas que tenían y que solamente se iban a cambiar las cosas que estaban mal. Y a partir de ahí se desató un sistema de persecución y de estigmatización judicial al principal partido de la oposición y fundamentalmente a la persona que hoy está sentada acá, formidable, en consonancia con el sistema hegemónico de medios. Esto fue realmente muy devastador. Y realmente, y además también la construcción contra la política, ¿no? Bueno, contra la política. Contra la política. Bueno, ahí porque está. Esta derecha que hoy tenemos es la consecuencia. No se puede pensar únicamente que esto es consecuencia de lo que pasó en el 23. No, esto es consecuencia de una larga película que comenzó en el 2015 que necesitó la política de endeudamiento que tuvo fenomenal el país con el retorno del Fondo Monetario Internacional y el convencer a la gente de que todo lo que había tenido, lo dijeron, no se lo merecía. Es más, la convencieron de que quienes habíamos estado, y por lo menos intentaron hacerlo, no a todos, por supuesto, porque después pudimos ganar en el 19, que nos habíamos robado un PBI. Sí. Creemos en la independencia del Poder Judicial, cuando sabemos perfectamente que todo el Poder Judicial está tomado fundamentalmente o por el macrismo o por el sistema de medios hegemónicos de la República Argentina, ¿no? ¿Eso también forma parte de la derecha mafiosa? Pero, sí, claro, absolutamente. Digo, es un tema bastante escandaloso, ¿no? Así es. Bueno, podemos hablar de
exfuncionarios prófugos durante 3 años, que fueron los responsables del encarcelamiento de los dueños de este medio de comunicación, y volvió al país, y no solamente no lo encarcelaron, una persona que estuvo prófuga, se profugó de la justicia durante 3 años, llegó y no solamente no lo encarcelaron, sino que además lo sobreseyeron. Está claro que hubo una construcción que persiste de un aparato judicial para perseguir a un solo sector político. Y sobre todo a usted. Absolutamente. El caso Levinas, que fue pasar el correo, la causa del correo, al tribunal de la ciudad de Buenos Aires. Y parece que... Después de una causa de 23, 24, 25 años. Pero bueno. Parece que algunos han vuelto este fin de semana a reclamar que vuelvan, que se acuerden de usted. Absolutamente. Bueno, pero lo dije varias veces. Muerto o presa. ¿Cómo ha vivido las últimas elecciones? Creo que el peronismo hizo un muy buen papel en la ciudad de Buenos Aires. Fue producto también de una lista en la cual se pudo construir una unidad. Eso es fundamental. Unidad. Mirá, no es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido seguro que perdés. Y perdés mal, además. Esto es así también. Fíjate que salvo 2 sectores que resultaron absolutamente minoritarios, realmente se pudo construir un espacio en el cual confluyeran las distintas corrientes políticas internas del partido acá y de otros partidos también, de otras fuerzas políticas aliadas acá en la ciudad de Buenos Aires, y se hizo una elección de 27 puntos. Lo que pasa es que todas las elecciones, lo más disonante ha sido esencialmente el ausentismo. Sí. O sea, ¿no? ¿Y por qué cree que eso se da? ¿Y cómo se vuelve a enamorar? Porque ahí está hoy, me parece, también el kit de la cuestión. A mí no me gusta mucho eso de volver a enamorar. Yo creo que hay que volver a representar. ¿Y cómo se vuelve a representar? Claro y concreto. Bueno. Mirá, fundamentalmente tenemos que entender que también hay una sociedad que cambió mucho con la pandemia. No es una novedad, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que después de la pandemia hay un 25% de la población mundial que tiene problemas de depresión o de ansiedad. Tenés una parte de la sociedad también enojada, con cargas de agresividad intrasocialmente, con una diatriba permanente contra la política del sistema de medios hegemónicos absoluta. Y creo que además las elecciones no han sabido, y hay una clara no votación. En la ciudad de Buenos Aires, en el 2001, ganó el voto en blanco. Rodolfo Terráneo entra ganador como senador, pero después del voto en blanco. De acuerdo. En Santa Fe, Reutemann pasó lo mismo. Ganó también el voto en blanco. Pero bueno, me parece que es una cosa que hay que apuntarla y fundamentalmente volver a discutir los temas que le interesan a la sociedad. Ahora, en esto que usted dice, bueno, hay que volver a convocar y a representar. ¿Y con qué se viene la elección de la provincia de Buenos Aires? Se viene la elección de la provincia de Buenos Aires. Donde todos ponen la vista en la provincia de Buenos Aires. Y sí, porque es el bastión del peronismo. La provincia de Buenos Aires, en base a una política muy fuerte. ¿Qué hicimos qué hice, mejor dicho, en el año 19? En el año 19 convoqué a todos los que de alguna otra manera me habían puteado durante mucho tiempo para, vamos a decirlo así, totalmente, lisa y llanamente, y construimos una lista de unidad. Y ganamos en primera vuelta y ganamos la provincia de Buenos Aires. Me parece que fue una construcción. Yo el otro día escuchaba a alguien que criticaba la unidad del 19. La verdad que la unidad del 19 la ganamos con todos los sectores. La ganamos en la primera vuelta. Y no era fácil, porque se construyó, o sea, cuando yo cambio el escenario, cuando ese 18 de mayo anuncio quién va a ser el candidato a presidente, a los 3 días, esa derecha mafiosa me sentaba en la causa de vialidad, con lo cual, quien era la candidata natural del Partido Justicialista, totalmente, que era yo, iba a estar sentada durante meses. Vos fíjate que al mes de que yo me tuve que sentar ahí, o sea, había que presentar la candidatura de presidente. Cambiamos el escenario. Totalmente. Bueno, ahí una estrategia ganadora. Después, tal vez la persona... muchas veces, ¿sabés lo que pasa? Que cuando alguien llega en nombre o por un proyecto colectivo, del cual por ahí no se siente del todo parte o no entiende lo colectivo que tiene la política,
termina en una aventura personal. Pero bueno, me parece pero acá que es una definición importante, me parece Cristina. que hacerme cargo. Unidad, proyecto colectivo, claro, sin aventuras personales. Pero claro. Esto es toda una definición para lo que se viene. Pero eso fue lo que hice en el 19. No es que yo di un paso generoso al costado para que... No. Había que hacerlo porque el sistema hegemónico judicial y mediático y económico de la República Argentina había colocado a quien era la figura más representativa y más convocante en el sillón de los acusados. Había que dar vuelta al escenario y lo hicimos. Bueno, si después la gente ya no entiende, o los que resultan que tienen que ejercer esa representación no entienden de qué se trata, bueno, ya hacernos cargo también a los que hemos construido esa estrategia que fue ganadora. Y en el 23 fue exactamente lo mismo. Claro. En el 23, desde el gobierno querían llevar a Daniel Scioli de candidato. Así, como te lo estoy diciendo. Mi candidato a presidente era Guado de Pedro, el ministro del Interior. Cuando se decide hacer una lista de unidad y va el ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato, yo exigí que fuera a través de PASO, porque yo quería abrir una PASO para que pudieran participar los que querían y Juan... Yo era proclive a las PASO, ¿eh? Yo era proclive a las PASO, Pero a la participación interna. yo creo que las PASO en algún momento van a tener que ser reinstaladas. ¿Sabes lo que hay que hacer, Gustavo? Hay que modificar la Constitución para que se vote cada 4 años. Y en mi despacho de vicepresidenta construimos esa unidad que presuponía, primero, poder entrar al balotaje y conservar la provincia de Buenos Aires. Esa no fue solamente una estrategia que diseñé yo. En mi despacho se reunió el ministro de Economía, que era Sergio Massa, el ministro del Interior, que era Guado de Pedro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, y el diputado nacional Máximo Kirchner. No es Cristina decidió, si estoy mintiendo, que alguna de las personas que estoy mencionando diga públicamente que estoy mintiendo. O sea, esto se decidió así. Veníamos de trabajadores registrados que por primera vez en un gobierno peronista eran pobres, veníamos con muchas dificultades. ¿Vos te acordás que yo había dicho allá por diciembre del 2020 que había que alinear salarios con tarifas? Porque si no, el crecimiento se lo iban a llevar 4 vivos. Bueno, el crecimiento se lo llevaron 4 vivos. Y terminamos con trabajadores registrados por abajo de la línea de pobreza. Primera vez en el peronismo que sucedía esto. Pero esta estrategia de conservar la provincia de Buenos Aires en base a un proceso de unidad, poder entrar al balotaje, y estuvimos tal vez a 2,60 de poder ingresar, con varios gobernadores que desdoblaron las elecciones y terminamos con apenas 5 gobernadores. Por eso la estrategia de desdoblamiento no sería la más aconsejable. Pero esta es la verdadera historia. O sea, la unidad no presupone el triunfo, pero la unidad es fundamental. Hubiera sido tremendo que el macrismo ganara las elecciones y convalidar el endeudamiento con el fondo, y convalidar tarifazos, y convalidar, todo lo que había sucedido en esos 4 años. Se viene la elección bonaerense. Así es. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí, en la tercera sección electoral, tal cual se dijo. Yo tenía la duda que iba a ser en la tercera, teniendo en cuenta la legislatura bonaerense. Pero alguien piensa, pero no es un problema de la legislatura bonaerense, es un problema de sentido común. Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en las provinciales, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre, pero además, alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no solamente a las elecciones bonaerenses en octubre, a todo el país, Toto. Escúchame, estamos eligiendo... Ahí está la primera reacción, en vivo, Estamos yendo a elecciones en 8 provincias para senadores, que son 8 provincias que fueron elegidos los senadores con la boleta presidencial. Estamos yendo a la mejor elección que hizo el peronismo desde el 2015, que fue 48 puntos en primera vuelta, y obtuvimos, salvo en el caso de la ciudad de Buenos Aires y en Entre Ríos, en el resto de las demás provincias ganamos en todas las senadurías. Es lo que se renueva ahora. La provincia de Buenos Aires fue gobernada por alfonsinistas, por menemistas, por dualdistas, por kirchneristas, por macristas, y nunca se desdobló.
es una provincia muy grande. Es grande. Son 308.000 kilómetros cuadrados, son 135 municipios, 17 millones de personas que van a tener que ir a votar con un lapso de 7 semanas, en una por diputados provinciales y en la otra por diputados nacionales. Por eso veíamos absolutamente, por eso y por otras razones más, absolutamente inconveniente. Pero ya está. Bueno, creo que entonces lo que hay que hacer es ir a trabajar y ayudar y poner el hombro para que el peronismo pueda hacer la mejor elección posible en la provincia de Buenos Aires. Yo fui 8 años presidenta. Sí. Si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, o se modificaron, o desaparecieron, yo revisaría mi decisión. Yo. Pero voy a decir algo que a ustedes no les va a gustar a ninguno de los tres porque son hombres los tres. Pero viste que los hombres no hacen política igual que las mujeres. El hombre siempre tiene una cosa de querer imponer, que como que si no se hace lo que él dice es como que se pierde. Yo nunca tuve ese problema. Si yo me tengo que retractar y decir, no, esto está mal porque me equivoqué o porque desaparecieron los presupuestos fácticos, yo lo hago. Pero bueno, pero esto es... jamás le pediría nada a nadie. Yo creo, en ese sentido, que tenemos que colaborar todos para que pero ahí hay una decisión, se hagan las mejores... Ahí hay una decisión. Usted acaba de decir una cosa que no es menor, Cristina. ¿Qué? 2 veces presidenta, vicepresidenta, fue senadora por la provincia de Buenos Aires, vuelve, porque muchos, cuando yo comentaba acá la posibilidad, decían, pero ¿cómo? Legisladora provincial. Ah, no, pero por la no, pero mira, esos son los que... Ahí es donde usted... esos son los que creen que la política es un escalafón, en la cual vos vas subiendo, ascendiendo. Mira, yo voy a recordar acá a un compañero como Coqui Capitanich. Coqui Capitanich fue 2 veces gobernador, sí, en aquel momento, ¿no? Sí. Ahora fue 3 veces gobernador, pero en aquel momento fue 2 veces gobernador. Había sido mi jefe de gabinete de Duhalde, y después de ser jefe de gabinete mío, fue de candidato a intendente de Resistencia, sí, claro, para ayudar a que el peronismo ganara la provincia del Chaco. Eso es lo que usted hablaba el domingo pasado, de la militancia política. El dejar de lado las mezquindades y los egos. Y vos tenés que ir al lugar en donde más servís en el momento en que es oportuno. Yo pienso la política de ese modo. Porque es fundamentalmente, para mí es eso, es resultado. Y es apostar a que el proyecto colectivo vaya para adelante. Eso es lo que siempre he hecho. ¿Y qué la motiva, Cristina? Porque digo, yo hablaba mucho, y usted lo sabe... ¿Qué me motiva a hacer esto? No, hablaba mucho con Alfonsín, que Alfonsín decía, hasta el último hilo uno es militante de la política y hay que estar. Pero no solamente eso, en la necesidad que tiene la gente. La idea que hicieron ahora de, por ejemplo, con esto de tus dólares, tu decisión de no pedir comprobantes hasta los 50 millones de pesos. Si no le pedís comprobantes hasta los que pueden tener 50 millones de pesos, ¿por qué le pedís comprobantes a los feriantes de la Salada? Este es un gobierno al margen de la ley. Porque un presidente que... Es un gobierno de un marginal porque... Es un gobierno de un marginal porque es un... Yo diría más que un outsider, es un marginal de la política. El otro día lo decía el cura Eduardo de la Serna, ese concepto. Es un marginal de la política que en definitiva sería bueno que se ocupara también de los problemas de la marginalidad y la vulnerabilidad, pero no, es un marginal que se ocupa de los ricos y de los que tienen mucho poder, ¿no? Es como una suerte de incongruencia. Vos decís, bueno, claro, pero ¿por qué entonces tiene, según las encuestas de opinión, un amplio consenso? Porque el dólar barato y la sensación de estabilidad, esto lo vimos durante... La plata dulce. Esto lo vimos durante la dictadura, lo vimos durante la convertibilidad, y no es solamente la gente que viaja al exterior. Es el que por ahí, en una aplicación china, consigue ropa a la puerta de su casa por un courier por la mitad de precio de lo que la puede conseguir inclusive en el lugar más barato, en la calle Avellaneda. Ahora, ¿esto tiene posibilidades de durar? No, mira, el día viernes pasado, 30 de mayo, tiempo para el crecimiento. Pues es que es muy interesante. Yo me puse a leer el artículo porque también debería quedar claro que pensar una estrategia de crecimiento liderado por las exportaciones tampoco tiene sentido. Vos fíjate que dice que crecer por exportaciones no tiene sentido.
La misma persona que nos dijo que la mejor Argentina fue la Argentina de principio de siglos, que era un modelo claro, agroexportador. Y a continuación dice que a pesar de los llorones del déficit de la cuenta corriente, ¿y por qué digo esto? Porque en este informe del Banco Central hay datos que confirman que el verdadero problema que tiene la Argentina es lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, su economía bimonetaria y la falta de dólares. Falta de dólares. Sí, de este color, sí, los verdes. Hoy me vine de dólar, alusiva, sí, de dólar. Esto es lo que está faltando. Claro. Este informe dice que en abril, a partir del 14 de abril, más o menos, que fue donde se levantó el cepo, los argentinos compraron 2.000 millones de dólares y formaron activos en el exterior por 2.000 millones de dólares. Dice además que la cuenta corriente, ¿qué es la cuenta corriente para que la gente lo entienda de un país? Es lo que entra y sale en dólares. En bienes, o sea, los bienes que compro afuera y los servicios que pago afuera y los bienes que vendo afuera, que exporto. Bueno, esto me está dando un déficit de más de 600 millones de dólares. Cuando voy a la cuenta del balance cambiario del sector privado no financiero, me vuelve a dar déficit. ¿Sabés cuál es la única superavitaria? Es la del gobierno con los 12.000 millones de dólares que le dio el fondo. El fondo. Porque cuando vas en este mismo informe a inversión extranjera directa... No hay. No solamente no hay, se fueron. Se fueron más de 600 millones de dólares. ¿Se van más dólares por el turismo que por lo que entra por vaca muerta? Absolutamente. Entonces, esto, ahora estaba leyendo hoy que Bloomberg anunciaba que van a entrar otros 6.200 o 6.100 millones de dólares, que sería un remanente que quedó del préstamo del fondo de los 20.000 y otro remanente y un repo. ¿Quiere decir que este es un gobierno fondo dependiente? Absoluta. Deuda dependiente. Deuda dependiente. Deuda dependiente. ¿Hoy sostenido por el fondo? Hoy sostenido por el fondo. ¿Por Estados Unidos, por Trump? Hoy sostenido por el fondo con un altísimo nivel de endeudamiento, que si uno ve las curvas de vencimiento... Yo dije el otro día, cuando hablé el 25 de mayo, que el default no es un escenario de fantasía lejano. Si vos ves hoy la curva de vencimientos más los constantes endeudamientos, este fondo que obtuvieron ahora y que lo presentaron como un retorno a los mercados, pagó una tasa exorbitante. Impresionante, 25% pero además de eso, puso una cláusula que permite que se exijan si vienes con vencimientos al 2030, hay una cláusula que permite que los tenedores de este bono puedan pedir la totalidad del bono a mayo del 2027, o sea, antes de la próxima renovación presidencial. Es un seguro para que puedan retirarse del país antes de la próxima elección presidencial. Bueno, ¿qué país paga? Y yo creo que una de las claves, el otro día estuvieron reunidos en el Partido Justicialista más de 60 economistas, donde... ¿Sigue consultando economistas de otras...? Siempre. ¿Hay alguna sorpresa? No, y además si lo vieron no te lo voy a contar tampoco acá. Bueno, en algún momento sorprendió cuando se había reunido con Melconian. Me parece que tenemos que definir, yo lo adelanté un poco el otro día, el 25 de mayo, tenemos que definir qué perfil productivo también vamos a hacer. Y definir también el tema de la deuda, ¿no? Me parece que es un tema... Hay que redefinir, hay que rediscutir ahora la participación del fondo en la Argentina. Absolutamente. Yo creo... ¿Y ahí cómo hay que pararse? Mira, ahí hay que pararse. Esto lo voy a alargar en la próxima reunión que tengamos, que no pude ir a esta primera reunión que hubo de economistas, de más de 60 compañeros y compañeras de distintas tribus. Se mueve el PJ, parece, ¿no? Sí, se mueve el PJ. De distintas tribus internas, pero me parece a mí que una de las puntas con las cuales deberíamos explorar una futura negociación con el fondo, que por supuesto no pasa por decir no vamos a pagar porque no tiene sentido, sino que me parece que deberíamos ir a lo que le hubiera correspondido a la Argentina recibir de acuerdo a la cuota que tiene adentro del Fondo Monetario. Está claro que los dos préstamos, este y el de Macri, fueron por sobre lo que nos correspondía con la cuota. Quiere decir que no solamente hay una responsabilidad del que recibió, sino una responsabilidad del que otorgó un crédito por encima de la cuota. Ahí hay una denuncia que presentó muy bien documentada Bettina Stein. Sí, pero yo creo que hay que parar. Sí, me parece muy bien que avancen las denuncias, que por supuesto nunca llegan a nada en este bendito... Esas denuncias. Las otras inventadas,
Sí, bueno. Ya lo podemos ver, pero me parece que un punto para discutir esto es la cuota. ¿Cómo se discute de vuelta montos, tasa de interés y plazo de amortización basado en lo que nos hubiera correspondido recibir como cuota? Y el excedente volverlo y que vaya, digamos, sumándose de manera tal de que el pago de lo que se adeuda al fondo no sea un estrangulamiento y una extorsión a la economía y al desarrollo argentino. Usted decía en algún momento... Es un punto de partida que hay que explorarlo, discutirlo y llevarlo adelante. Sí. ¿Hoy la patria está en peligro? Está en peligro porque está claro que pese a ese decreto 70, que duerme el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia, esta Corte Suprema y este sistema judicial no solamente ha sido utilizado para perseguir a los opositores, también oficia como guardia pretoriana de un sistema económico, un orden económico absolutamente injusto e inequitativo. Yo te pregunto algo, si el decreto 70, que fue prácticamente una reforma constitucional encubierta... Eso iba a decirle, intentaban reformular la Constitución. No, le intentaron no, lo hicieron. Una reforma constitucional encubierta. Si fuera al revés, si hubiera sido un decreto 70, pero de un gobierno nacional, popular y democrático, bueno, que utiliza ese decreto, ¿cuánto hubiera sido declarado inconstitucional? Bueno, la democratización de la justicia. Como fue decretada inconstitucional la democratización de la justicia. La ley de medios. La ley de medios que fue cautelada durante años. Entonces quiere decir que no hay un sistema judicial que solamente sirva para perseguir opositores, sino para proteger y sostener un sistema y un orden económico inequitativo e injusto, porque ese decreto 70 es absolutamente inconstitucional. Sí. Sin embargo, duerme el sueño de los justos. ¿Cómo sectores del campo nacional y popular, ligados en algún momento a hombres que en un momento estuvieron en el justicialismo, pudieron acompañar esa entrega? Bueno, te puedo dar ejemplos de que estas cosas sucedieron a lo largo de toda la historia. Sí, pero esto es fuerte. En realidad, no, es fuerte porque nos toca vivirlo a nosotros, quienes nos gusta la historia mucho, hemos podido vivir o leer sobre situaciones similares. Pero finalmente hay un momento en que el pueblo y la patria siempre emergen. Mira, puede haber periodos en donde hay confusión en la sociedad y hay tal vez desorganización en el campo nacional y popular. Pero llega un momento en que las cosas se ordenan. Néstor fue un hijo de la crisis del 2001. Sí, ¿no? sí. Fíjate que su llegada se metió por una ventana de la historia. Digo, bueno, ¿no? La vio, ¿eh? La vio, él la vio, sí, él la vio. Ahí yo me acuerdo, que ustedes no la veían, no, porque primero pensábamos en el 2007. Sí, y él dijo es ahora. Es ahora, dijo, sí. Es ahora, dijo. Y se lanzó en el 2003 y bueno, y tuvimos momentos en los cuales... Hubo por ahí algún reproche, del ridículo no se vuelve. Es que yo soy... Néstor era un optimista total y yo soy un poco más pesimista. Yo, o sea, tal vez producto, como decía Gramsci, ¿no? Él era con el optimismo de la voluntad, tenía una voluntad total. Yo soy un poco más pesimista con la razón, por ahí, por la razón, ¿no? Pero me parece que... que ser impresionante. Yo tuve la dicha de conocerlo desde el Vamos. Usted va... Muchas veces ni nos enteramos, pero está yendo al territorio. Va el sábado a Corrientes, ¿no? También. El sábado me voy a Corrientes. ¿Va a participar ahí un acto? Sí, vamos a participar. Vamos a apoyar a Tincho Ascúa, que es el intendente de Paso de los Libres, y que además el Partido Justicialista de Corrientes estuvo intervenido 6 años. Lo normalizamos, eligieron democráticamente no solamente las autoridades partidarias, sino también los candidatos a gobernador, a vicegobernador, a legisladores, y bueno, y vamos a hacer un apoyo ahora a Paso de los Libres. Que tiene una imagen muy buena en Corrientes. Sí. Lo de la jueza de Maradona no es una anomalía, es normalidad. Esa mujer representa a la familia judicial, hija de un juez. Yo creo que si se hace un censo parental en el Poder Judicial,
el que no es primo es sobrino, hijo, nuera, la familia judicial. Uno de los proyectos que presentamos en democratización de la justicia era precisamente para terminar con eso. Bueno, ahora hubo ayer en México, por primera vez, después de la reforma constitucional de AMLO, de Manuel López Obrador, se votaron los miembros de la Corte y de los tribunales inferiores de todo México. Fueron a votar 13 millones de mexicanos. Impresionante, sí. Yo creo que nosotros tenemos que ir a una reforma en donde también esto sea constitucional, porque está claro que ninguna ley, por más amplia mayoría que concite nuestro proyecto de democratización de la justicia, tenía amplia mayoría en senadores, amplia mayoría en diputados, y en un mes lo declararon inconstitucional. Hay que ir a una reforma constitucional. Me parece que, Ariel, vos sobre esto querías consultar justamente, ¿no? Bueno, la pregunta es ¿por qué, a pesar del consenso político que tuvo esa ley, no logró luego permanecer vigente? Digo, ¿qué es lo que hay que construir por fuera para poder lograr que una ley de democratización de justicia sobreviva? La Corte, que es el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, te dice, la sancionaste en diputados, la sancionaste en senadores, con las mayorías que requiere la sanción de cualquier ley, y al mes la Corte Suprema de Justicia, al mes, se aboca y te la declara constitucional, no hay forma de solucionarlo. A AMLO en México le pasó lo mismo. ¿Por qué va a la reforma constitucional? Porque también habían sacado una ley aprobada por el Senado y por la Cámara de Representantes de México, y sin embargo la propia Corte se la declaró inconstitucional. Entonces dijo, bueno, me falló el plan A, vamos por el plan B. El plan B fue la reforma constitucional. Bueno, creo que es lo que hay que hacer en la Argentina. Pero alguien con la mirada agudizada y crítica podría decir, bueno, pero fue la Corte que en algún momento reformó el kirchnerismo. No, el kirchnerismo no reformó ninguna Corte. El kirchnerismo determinó después del juicio político a la Corte jueces a los cuales nadie puede tachar de que eran amigos nuestros, ni socios, ni nada por el estilo. Y finalmente, bueno, después se fue desgranando, esa Corte se fue desgranando. Ariel. Esta es la verdad. Y hoy tenemos una Corte de 3 personas. Y ahora que estamos hablando de una Corte de 3 personas y usted hoy anunció una candidatura, al momento de anunciar la candidatura, ¿evalúa que su suerte puede estar también vinculada a lo que decida la Corte Suprema, que es la que tiene la causa vialidad? No entiendo la pregunta. ¿Cómo que...? Porque la Corte podría resolver en el corto plazo y... Pero lo he dicho siempre, presa o muerta. Pero no es una cosa que pueda detenerte en las decisiones que vos tenés que tomar. Claro, esa es la pregunta. Claro. Que pueda detenerte en las decisiones que vos tenés que tomar. En absoluto. En absoluto. Está mucho más allá. Absoluto. ¿Qué modelo para la Argentina? En base a la crueldad de esto, el desastre, un gobierno que no inaugura obra, que no inaugura fábrica, que no hace obras públicas, el estado de las rutas nacionales, un desastre. ¿Cómo se vuelve un modelo productivo en la Argentina? ¿Cómo se vuelve un modelo productivo en la Argentina? Bueno, me parece que esto tiene que ver no solamente con una cuestión económica, es todo lo que estuvimos charlando hasta ahora, no se vuelve solamente con una cuestión económica, sino también qué fue lo que permitió que en el 2015 se pudiera estar a esta derecha de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue solamente una cuestión económica o fue todo un sistema político, institucional, de descomposición permanente que finalmente termina? El otro día leía un periodista del gran diario Clarín, que ahora están todos muy nerviosos porque los trata de ensobrados decía, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Escribía, ¿no? Y yo digo, podemos tener una lista así de larga que han hecho para merecer esto. Periodismo de guerra, desprestigio constante de la política y de los partidos nacionales populares y democráticos. Esta realidad que tenemos hoy es también una construcción que han hecho fundamentalmente desde los medios de comunicación. Sí. No tengo la menor duda, que hoy se quejan porque los afecta. Otro tema que el gobierno no habla, la soberanía, ¿no le interesa? Malvinas. No le interesa, lo dijo muy claramente el 2 de abril, cuando habló que le interesa que lo voten con los pies, o sea, y cuando le dio la categoría de malvinenses a los que no son a los que son kelpers, a los kelpers, a ver, destruyendo años de doctrina que además fue convalidada por la mayoría de los países del mundo. Hemos obtenido resoluciones y apoyos desde el Comité de Descolonización
y del Pleno de Naciones Unidas respecto del reconocimiento de la cuestión de Malvinas, ¿no? Usted decía, contaba esto de las PASO, que estaba a favor de las PASO y que había que Sí, claro, las PASO, yo creo que las PASO... Digo, cuando se habla es con todos. No, lo primero que quiero decir es que es necesario reformar la Constitución para que haya elecciones cada 4 años. En muchísimas provincias, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de La Pampa, de Río Negro, de Neuquén, de Chubut. Eliminarlas de medio término. Se eliminaron en las reformas constitucionales las elecciones de medio término. No hay elecciones de medio término. Cada 4 años se elige completo todo. Intendentes, concejales, diputados, gobernador. Me parece que esto hay que hacerlo a nivel nacional urgente. Por lo menos eso habría que hacerlo, para que haya cada 4 años. Pero yo creo en las PASO como un proceso para evitar la fragmentación de los partidos políticos. Está comprobado que antes del 2011 se dividían los partidos políticos y después de las PASO se presentaban muchos menos. ¿Por qué? Porque permitía, en una contienda interna de cada fuerza política, saldar, sintetizar. Creo que las PASO han sido un antídoto contra la fragmentación de los partidos políticos. Y es, digo, ahí, como decía Francisco, ¿no? Es con todos. Absolutamente. Porque, digo, ahí hay mucho Se lo movimiento. extraña. Sí, ¿no? Se lo extraña mucho, sí. 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 Pensar que cuando a Bergoglio lo eligen papa, me acuerdo que en varios balcones de Recoleta aparecieron banderas papales. Yo creo que muchos imaginaron que Bergoglio, devenido en papa, iba a ser el jefe de la oposición. Se lo fueron a pedir, Cristina. El argentino. No sé si se lo fueron a pedir, sí, pero yo vi... Se lo fueron a pedir. Yo vi por mi barrio muchas banderas papales que a los pocos días comenzaron a ser enrolladas y guardadas porque, bueno, Bergoglio demostró que merecía ser papa. Yo siempre digo, se lo dije a él y después lo escribí en el libro, sinceramente, se lo dije a él un día que estábamos almorzando. Y le digo, yo a veces pienso que las diferencias o el desencuentro que usted tuvo entre Néstor y usted fue porque la Argentina por ahí era un país demasiado chico para ustedes dos. Y eran como dos gallos de riña, ¿no? Y eran como, sí, dos jefes muy fuertes, y como son los hombres cuando ejercen la jefatura. Pero ese vínculo cambia jefatura con usted. Cuando las mujeres ejercemos la jefatura, no somos como cuando los hombres ejercen la jefatura. ¿Ese vínculo cambia con usted? Sí, ese vínculo cambió totalmente, sí. Ese vínculo cambió totalmente y para bien. ¿Y cómo representa hoy a nivel mundial? Porque el actual Papa, con la Rerum Novarum, sigue un legado de Francisco a nivel mundial, que es un faro, ¿no? No, además... Yo tenía muchas dudas sobre la sucesión de él, si había podido construir una red que le permitiera elegir un papa que tuviera esa misma sintonía social y espiritual. Y la verdad que lo hizo bien, hay que reconocérselo. Yo creo, Gustavo, que hay procesos, muchas veces los procesos sociales no coinciden con el cronograma electoral. Entonces uno piensa que el resultado de una elección tira por tierra lo que uno piensa acerca de lo que debe ser un país, una política de un país, ¿no? Me parece que hay que es lo que dije el otro día, dejar de ser un poquitito militantes electorales para convertirnos en militantes políticos y poder tener una lectura que no vaya de elección a elección, sino que poder ver la película entera y no ver solamente la película que empezó con este gobierno, porque las cosas siempre se ha querido que cuando uno analiza las cosas aparezcan como desconectadas para que no podamos entender, para que no podamos comprender las cosas. Siempre el sistema, la derecha o como quieras llamarlo, ha intentado que hubiera desconexión entre los hechos políticos y sociales para que la gente no pudiera comprender. Pero muchas veces esto demora. Pero finalmente la patria... Y decía esto, por ejemplo, que tanta participación le daba Francisco a movimientos sociales, como Juan Graboy, ¿tienen que estar también en el frente que usted va a construir? Todos. Creo que necesitamos también replantear políticas, necesitamos pensar
Esto del Estado que usted decía el otro día... Eficiente, estado eficaz. Eficiente, sí, Estado presente más Estado eficiente. Pero lo que pasa es que cuando vos vas a la guardia de un hospital y no te atienden, no te dan un turno para dentro de 3 meses, y cuando vas dentro de 3 meses están en huelga, cuando vas a un colegio y tu hija no tiene clases porque no tenés plata para mandarla a un colegio privado y en el público o está de huelga o faltó el profesor o no vino o no... Todo esto va generando en el ciudadano como fastidio, sobre el cual ha pivoteado muy bien. Y mucha gente pensó que esa motosierra era para solucionar esas cosas, pero lo que pasa es que ahora advierten muchos que la motosierra ha ingresado en sus hogares también, ¿no? Y destruye todo, ¿no? Y destruye todo. Y destruye todo con crueldad. Con mucha crueldad. Mira, nunca me olvido de una charla que tuvimos con Xi Jinping, el presidente de China, en el año 2015, cuando vino en visita de Estado, y él me contaba cómo habían los trenes que nos habían vendido, las locomotoras, tenían todas tecnología sueca y alemana, Nokia y Siemens. Sí. Bueno, ellos negociaron con todos los extranjeros, con transferencia de tecnología y con inversiones en su país. O sea que este es el modelo. Me parece que, además, en un Estado como el capitalismo actualmente a nivel global, exige también que tenemos que repensar el modelo productivo nacional, el modelo industrial, de acuerdo a la evolución tecnológica, a las condiciones bimonetarias y a la emergencia social. Me parece que hay que repensar el modelo productivo, pero sin modelo productivo, el Banco Central informa que este año se desinvirtieron en inversión extranjera directa casi 1.800 millones de dólares. No es que no... Se fueron. En el mes de abril, más de 600 millones de dólares. ¿No nos dijeron que después de la ley Bases y del RIGI iban a venir las inversiones? Bueno, esto no sucede. ¿Y está de acuerdo con esta idea de ampliar a sectores del campo nacional y popular? Absolutamente. Pero nosotros lo hemos hecho permanentemente. Nuestro espacio está integrado por otros partidos políticos también. Sí, absolutamente, pero no solamente partidos políticos, sino sectores sociales resultan agredidos por estas políticas. ¿Los va a meter adentro del PJ? Lo vamos a hacer, sí. Cristina, yo le dejo el final para usted. Y Juan, lo viejo funciona. Bien. Gracias, Gracias, Cristina. Gracias a vos. Gracias. Realmente, si uno analiza todo lo que pasó del 15 para acá, con todo el sistema institucional en descomposición, poder judicial, legislativo, gente que sale votada para el peronismo y termina votando cualquier otra cosa en contra de los propios votantes, bueno, me parece que está en crisis. Hay en crisis un sistema, me parece. No, los dueños son un problema. Bueno, los dueños sí, porque ¿sabés por qué son un problema? Porque no aspiran, como la burguesía brasileña, a tener un país en serio. Es lo que busca indagar este... ¿No lo dice esto? Bueno, intenta responder. O sea, la burguesía argentina no tiene proyecto nacional, cosa que sí lo tiene la burguesía brasileña, que además por allí, a la hora de la distribución del ingreso, es más depredadora el Brasil que la Argentina, porque obviamente no han tenido... Por allá no pasó el peronismo y por acá pasó el peronismo con los sindicatos, con la organización social y política, etcétera, etcétera. Pero no tienen vocación nacional. Allá hay un sector confrontado a Bolsonaro, ahí hay un contraste. Exactamente. Acá la apuesta es cerrada. Pero te doy, los que lo llevaron preso a Lula, después lo fueron a buscar para que le ganara a Bolsonaro. Vamos a hacerlo más claro. ¿Y los que apoyan a Milei qué van a hacer? Qué sé yo, preguntales. Preguntales, ustedes son los periodistas. Bueno, yo les pregunté. Son periodistas de investigación. Viste que yo traté de quedar los periodistas de investigación en la República Argentina. Bueno, vos quedaste acá con el libro. Yo les pregunté y ahí está la respuesta. Yo alguna cosita investigué también, ¿no? Bueno. Cierto, vos también alguna cosita investigaste. Pero bueno, chicos. Bueno, suerte, ojalá les guste. Gracias. Suerte, gracias. Chao, Cristina.